Dios le bendiga. Amén. Pueden sentarse un momento. La hermana Patria, cuando oraba a Dios ahora por las ofrendas, estuvo pidiendo a Dios por los alimentos físicos que nutren el cuerpo, pero también dijo, sobre todo, por el alimento espiritual. Sobre todo por el alimento espiritual. Los alimentos, ustedes saben, que están compuestos por una serie de nutrientes que se van a diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, el caso de la zanahoria, la vitamina de la zanahoria es lo que nos permite tener buena visión. Pero tenemos, por ejemplo, el huevo con su vitamina A, que ayuda a los músculos, ¿no? Y que nos ayuda a que nosotros nos mantengamos fuertes. En el caso de la leche, en la leche ya hay una dificultad. Por ejemplo, a mí no me conviene ya beber mucha leche porque los huesos se me tuestan. Entonces ya yo tengo que dosificar la leche porque ya los huesos míos llegaron a un nivel y si me paso entonces se me tuestan. ¿Qué es? ¿A dónde quiero llegar? Yo quiero llegar ahora. Ahorita se hablaba y la hermana decía que nos montemos en la barca hacia el puerto, sea como sea. Yo me acuerdo que una noche, yo dije en mi iglesia, allá en Santo Domingo, yo dije, yo voy a la iglesia, llueva, truene o vente. Quizá me equivoqué, si quizá fue una exageración de mi parte. Porque no es verdad. Puede ser que haya una razón muy valedera que me impida a mí llegarme a la iglesia, ¿verdad? Pero en lo que a mí concierne, yo voy para la iglesia. Porque la iglesia es la barca donde nosotros vamos montados para llegar a un puerto seguro. Y es de eso que nosotros vamos a hablar en esta mañana. No es un sermón, es como una tertulia, ¿no? Los muchachos que saben ahora dirían una tertulia cognitiva de aprendizaje. Sencillamente es una conversación para que nosotros aprendamos cómo crecer en la fe, cómo mantenernos en la fe, no dudar, no cojear y seguir adelante a pesar ¿de qué? De los pesares. No importa lo que vengan. No importa lo que vengan. Ya nosotros creímos en el Señor, ¿verdad? La hermana Patria decía ahorita, ya yo le di mi palabra. Y a Dios nosotros le dimos la palabra de que le vamos a servir. Pero a veces confundimos lo que es la fe con lo que es la esperanza. Y la fe y la esperanza distan sustancialmente. Porque no es lo mismo yo creer que Él me puede prestar $10 a yo pararme de mi asiento y decirle a Él, préstame los $10 que tienes ahí. Son dos cosas diferentes. La fe va mucho más allá. Es una dimensión que sobrepasa a la voluntad. ¿Estamos claros? Vamos a hablar sobre el libro de el libro de los Hebreos. Y el libro de Hebreos, en el capítulo 11, generalmente nos habla de eso. Se enfoca en hablarnos sobre la fe. Yo pienso que no hay nadie arriba, ¿no? Entonces vamos a poner el libro de Hebreos y vamos a estar hablando sobre eso. La fe en el Antiguo Testamento no se habla mucho de eso, porque el asunto, el término fe para el Antiguo Testamento no era muy conocido porque la gente como que lo vivía más
que el tener el conocimiento teórico de la fe. Fue después del Nuevo Testamento cuando ya el apóstol Pablo empieza a hablar sobre lo que es la fe, y Jesucristo, lógicamente, que habló también de eso. En el Antiguo Testamento, me parece que solamente Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4, dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece delante de Dios. Sin embargo, el justo por la fe vivirá. Y cuando habla de que el justo por la fe vivirá, y uno se pregunta, ¿quién es el justo? Bueno, cuando la Biblia habla del justo, está hablando de todos los que han creído en el Señor. Está hablando de los que se han arrepentido. Está hablando de los que dejan su tiempo para ir a la cosa que le interesa a Dios. Como dijo Jesucristo, le dijo a María, ¿no? En las cosas de mi Padre a mí me conviene estar. Y luego Pedro le dijo al Señor: mira, si es necesario yo doy mi vida. Y le dijo: si todo el mundo te deja, yo no te dejo. Entonces eso se cuenta en ese término, en ese contexto, como justicia. De manera que los justos en este lugar, en esta ciudad de Redding, son los que le sirven al Señor. Los que se están procesando. ¿Cómo yo dije? O mejor dicho, los que Dios los está procesando. O dicho de otra manera, los que se han puesto en la mano del Señor para que Dios lo moldee, para que Dios lo transforme, para que Dios lo ministre, para que el Señor haga de ellos un utensilio para su gloria. Y cuando nosotros hablamos de que yo soy un utensilio de Dios, estoy hablando que es un vaso, digamos un vaso o una copa, la que Dios agarra, limpia y luego utiliza. Eso hacemos nosotros cuando vamos a echar café, por ejemplo, en una taza. Lo primero que hacemos es mirar la taza. No importa que haya estado a boca abajo o a boca arriba, miramos la taza, examinamos la taza. Algunas personas la limpian con una servilleta o sencillamente con un paño que tienen en la cocina, la limpian. Porque quieren que lo que se van a tomar esté, ¿verdad?, en un recipiente limpio. Alabado sea el nombre del Señor. Así somos nosotros también. Y entonces en esta mañana yo quiero que nosotros aprendamos qué es la fe, pero que nos hagamos un análisis también de si tenemos fe, sí o no. Si Habacuc tenía razón conmigo, yo no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Si Habacuc tenía razón cuando él dijo: el justo vive por la fe. Ahora usted dígase lo mismo. El justo vive por la fe. Porque la gente vive como le da la gana, haciendo y deshaciendo. Pero el justo vive por la fe. Y cuando en la Biblia se habla de vivir, no sencillamente se habla de esta vida que nosotros estamos disfrutando ahora. Se está hablando de la otra vida. La vida eterna. ¿Se acuerdan de lo que el Señor le dijo a los discípulos en aquella oración de Juan? Digamos que orgullosamente. Le dijo: de lo que me diste. ¿Quién sigue? ¿Cuál fue el que se perdió? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que la escritura, porque ya estaba escrito. Si ya estaba escrito, implícitamente nosotros vamos a entender en esta mañana que el nombre inscrito de nosotros en el libro de la vida ya está. ¿Me doy a entender? El nombre de nosotros, pero no es Modesto, no es Manuel, hay otro nombre. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Un nombre nuevo que Juan lo vio allá en Apocalipsis, cuando estaba desterrado en la isla de Patmos, ¿no? Vio el ángel que le daba una, y en la piedrecita
había un nombre escrito. Y ahí estaba simbólicamente el nombre de cada uno de nosotros. Pero hay un detalle curioso. Hay un detalle curioso. Y es el caso de Jacob y Esaú. Los dos caen a la matriz de la madre en el mismo momento. En el mismo instante. Pero uno venía de acuerdo al propósito de Dios y el otro no venía de acuerdo al propósito de Dios. ¿Y por qué? Porque la célula que le pertenecía a Esaú se iba a juntar con el óvulo de la madre, que iba a ser el mismo, o no el mismo, sino ambos, dos, digamos que eran dos óvulos, en algunos casos uno, ¿no? Pero es el caso de los gemelos, y eso no viene al caso. El hecho de que la célula de Esaú venía dañada de por sí, venía con un corazón malsano, lo mismo que la célula de Caín, venía con un corazón malsano, venía con impureza. Y por eso, aunque se van criando juntos Caín y Abel, alabado sea el nombre del Señor, Abel va al campo y recoge cosas y él saca lo mejor y dice esto es para Dios. Y Caín hacía lo mismo, recogía cosas, pero no con la misma intención. No con la misma intención. Por eso yo le dije ahorita, y ojalá que no se le olvide, por eso yo le dije ahorita, llueva, truene o vente, yo voy a la iglesia. Porque ¿saben quién están en la iglesia? Usted sabe quién está en este lugar. Los redimidos. En este lugar están los redimidos. Personas que Dios ha agarrado, lo ha seleccionado y ha puesto en ellos de su Espíritu Santo para que entonces tengan el crecimiento que tuvo Jesucristo su Hijo. Y a veces somos nosotros mismos. Somos a veces nosotros mismos los que dudamos que nosotros podamos llegar a la estatura de ese varón perfecto. Pero es la Biblia que lo dice, no fui yo que lo escribí. La Biblia lo dice. E incluso dice algo más. El Señor dijo que cosas mayores. Cosas mayores. Y a veces nosotros mismos nos minimizamos. Hablábamos ahorita y decíamos que la fe va una dimensión más allá. De eso vamos a hablar ahora. Estoy en Efesios ahora. No se mortifiquen, yo lo leo. En Efesios capítulo 3, comenzando en el verso 16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite en Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis perfectamente capaces, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Con quién? Que yo voy a comprender junto con ustedes y ustedes conmigo, junto con los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. En esa dimensión, entonces, nosotros conocemos a Cristo y en esa misma dimensión nosotros nos desarrollamos a partir de la fe. En esa misma dimensión nosotros nos desarrollamos a partir de la fe. Y voy a hablarle de Pedro. Y me gusta hablar de Pedro porque Pedro era un hombre del bochinche, como decimos nosotros en Santo Domingo. Era un tipo del medio, como dicen algunos.
Y en la costa donde él se desenvolvió su vida, y ahí era donde se buscaba su vida, que era lo que se veía: hombres con mala palabra, mujeres que iban a buscársela, que le prometían que esto, que lo otro, muchachitos que iban para que le dieran un pececito, un pescadito, y así sucesivamente. Pero generalmente es un ambiente de palabras, de malas palabras, de pleitos, de cuentos, de anécdotas, de muchas cosas. Pedro se cría ahí. Sin embargo, llegó un día y aparece el Señor predicando por ahí. Y empieza Pedro a oír la palabra del Evangelio. Y la palabra de Jesús le van calando en el corazón a Pedro. Y Pedro se va sintiendo aludido con la palabra del Señor, de ese nuevo hombre que viene predicando la palabra. Y se acerca al Señor. Se acerca al Señor. Nosotros nos acercamos al Señor. Nosotros un día creímos a Dios. Por primera vez un día vinimos a la iglesia evangélica. Y aquí estamos. Y estamos siendo procesados. Uno en una manera y otro en otra manera. Se convierte Pedro. Y un día pescando en una noche, empiezan a ver una figura que para ellos era un fantasma. Y se asustaron. Ahí dice: mira lo que hay allí, un fantasma. Pedro, astutamente, le dice: Señor, ¿eres tú? Si eres tú, di que yo vaya. Y el Señor le dijo: ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. El Pedro espiritual que creyó en la palabra afirmativa de su maestro, empezó a caminar sobre el agua y no se hundía. Y él, cuando se dio cuenta, porque la carne lo traicionó, cuando se da cuenta que yo caminando sobre las aguas, ¡wow!, empieza a hundirse. ¡Ay, Señor! ¡Corre que me hundo! La palabra del Señor ustedes la conocen. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Se acuerdan lo que hablábamos el viernes? A todos nos ha pasado ese fracaso. Estamos hablando, lo que no estaban, estamos hablando de cuando el Espíritu Santo nos habla y nosotros empezamos a dudar de quién está hablando. ¿Es mi pensamiento o es Dios que me está hablando? Lo mismo pasó con Pedro, pero Pedro era un contexto diferente. Pedro lo vio la cosa que se movía, pero tuvo la intuición, tuvo el coraje de decir: Señor, eres tú, di que yo vaya, ven. Lo que yo estoy hablando de que así como Pedro caminó sobre las aguas, así usted puede también. Y el agua del mar, en ese momento, significaba la dificultad por la que nosotros pasamos. Que si no rebasamos, nos hundimos y nos ahogamos. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí en esta iglesia hay mucha gente que ha estado pasando, igual que Pedro, caminando por el mar. Pero confunden entonces lo que es el hombre interior con el hombre exterior. Y es necesario que nosotros entendamos que el hombre interior se va desgastando, pero el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va desarrollando en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso fue que Juan, cuando le dijeron: ay, mira, los discípulos tuyos se van con el Señor. Y él dijo: ¿qué me importa? Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Es necesario que Él mengüe, pero que Él crezca, pero que yo mengüe. Porque menguando yo, entonces es como voy creciendo.
En otras palabras, las lágrimas de cada uno de nosotros suben a la presencia de Dios. Y hay un dicho por ahí que ustedes lo han oído, que dice que al cielo se sube de rodillas. Que al trono de Dios se sube de rodillas. ¿Lo habían oído eso, verdad? Que al trono de Dios se sube de rodillas. ¿Y para qué nosotros doblamos las rodillas? Hay dos cosas por las que nosotros doblamos las rodillas. Para alabar a Dios, para invocar su nombre y para clamar a Dios. Para glorificar a Dios. Para clamar a Dios. Pero después que estamos de rodillas, o sea, un clamor a Dios, es una especie de oración. Y digo una especie porque las oraciones tienen diferentes categorías. Hay oraciones que son para darle gracias a Dios. Hay oraciones que son de angustia, como la de Ana. Otra oración son de emergencia, como la de Elías, como Nehemías, ¿no? Nehemías fue, que se puso de espalda a la pared. Ezequías. Cuando le dijeron, prepara tu bulto que te va. ¿Cómo? Pero él no se puso a dar grito en el suelo, impotente. Él no se puso, ay Señor, llámame a los muchachos, venga acá fulana, llama a los vecinos, me quiero despedir. Y yo, esto se lo dejo a fulanito y esto se lo dejo a fulana. Ese fue a la pared. Y cuando se va a la pared, fue un tipo de oración que llama la atención. Y nos llama la atención porque es una especie de recogimiento, no se hincó. Él no se hinca, él se queda de pie. Pero dice, Señor, Señor. Y empieza a clamar a Dios porque se estaba muriendo, estaba determinado. Yo me acuerdo, los hermanos míos son testigos. Yo vivía en una casita que se estaba cayendo y estaba a punto de caerse. Le habíamos puesto un palo para que no se derricara. Un día yo vengo de la iglesia y la miro el palo. Le digo, Señor, la única casita que hay en este lugar cayéndose es la casita de tu siervo. No dije más nada. Me metí para casa. Era de noche, cené. No sé si era otro día. El hecho fue que un día de eso, no, eso fue antes. No tenía nada, no tenía la casita ni nada. Y un día me amanece, ¿no? Con la guinea en la cabeza y busco ceniza y empiezo en una parte del patio a regar ceniza. Sale mi papá y me dice, ¿qué tú haces? Digo yo, que voy a hacer una casa aquí. Pero lo único que tengo, ¿sabe qué era? ¿Cómo que dicen en Santo Domingo? Los brazos y las dos bandas. Me dice papá, coge esa casita que está ahí. De esa es la casita que le estoy hablando. Entonces, un día, yo tenía la idea de hacer arreglarla, pero ¿dónde estaban los medios? Y había hecho, ¿cómo le llaman? Un cuadro, ¿no? La había comenzado, pero la hierba llegó a esa altura
Y yo me levantaba a las 3 de la mañana y me metía ahí entre esa hierba que me tapaba. Me mojaba sí. Y yo decía, Señor, mira la hierba como está y yo no tengo nada, no puedo hacer nada. ¿Qué tú vas a hacer conmigo? Ahí lloraba, la esposa mía estaba acostada. Y entonces tenía solamente una muchachita y ella estaba acostada en la casa y ni siquiera se enteraba. Pero yo iba y le clamaba a Dios. Y el resultado es que esa casa se levantó. Entonces, cuando el río se desborda, pasa por ahí y yo la subí alta. Y la gente me decía, ¿y por dónde que va a subir el vehículo aquí? Porque tenía marquesina, ¿no? Digo, por ahí, porque no se veía porque la pared subía alta. Dios me dio la casa. Y cuando comencé a trabajar en ella, no tenía nada, no tenía dinero. Pero empecé. Pero yo fui un poquito más lejos y yo dije que yo le iba a echar plata. Cuando mi mamá supo que yo le iba a echar plata, que era porque le quité todo el signo y lo metí atrás de la casa de mamá. Y un día yo le dije, ¿qué usted va a hacer con ese zinc que está ahí? Porque si viene gente, yo se lo voy a dar. Me dice, ¿cómo que lo va a dar? Dice, ¿y qué le va a poner a la casa? Digo, no, yo voy a poder echar plato. Se empezó a reírse. Dice, ay, el hijo mío va a hacer casa de plato. Empezó a reírse. Digo yo, va a ser de plato. Porque la fe no es un asunto de creer en la fe, es un asunto de demostrarle a Dios que yo tengo fe. Donde yo iba, en la iglesia que yo iba, que la pastora supo que yo iba a hacer plato, me estaba esperando un martes. Cuando yo llego me dice, ¿ya echaste el plato? ¡Ja, ja, ja, ja! Digo yo, no, era sábado ese día. Y yo digo, el martes pase por allá y usted me pregunta a mí si se echó el plato o no se echó. Y me fui por ahí, mijo, porque me molesté, me incomodé. El hecho fue que se echó el plato. Y no solamente se echó. Hoy tiene 3 apartamentos arriba. Porque Dios es un Dios de poder. ¿Usted dijo que la gloria es de quién? La gloria es de Dios. Porque Dios me dijo a mí un día, estando yo en la marquesina, que ahí yo no había puesto nada. Fueron 2 hermanas y empezaron a hacer una oración por mí porque yo estaba medio malo. Y se enteraron y cogieron para mi casa y empiezan a orar. El Señor parece que tenía otro propósito. El Señor me dijo a mí, aquí tú no has puesto nada, aquí todo lo he hecho yo. Y yo estoy diciendo esto por las personas que están pasando el Niágara ahora en bicicleta. Que sepan lo que dijo Juan Arias, que el Dios al que nosotros le servimos, el Dios de Pedro, el Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, Mesach y el Dios de Abednego, ese es el Dios en que nosotros hemos creído. Al Dios de Elías nosotros nos convertimos. Al Dios de Jeremías nosotros nos convertimos. Al Dios de Gedeón que estaba escondido, defendiendo un poquito de trigo, escondido de los madianitas. Y va el ángel y lo saluda y que varón valiente. Qué valiente ni valiente. Pero Dios lo veía de otra manera. ¿Qué fue lo que dije yo? Dios te ve de otra manera. No como la que tú te ves. Tú no eres
lo que Dios ve en ti. Tú eres otra cosa. Tú vas más allá. Y aquí hay mucha gente que necesita que le digan eso en esta mañana. Que van más allá de lo que son. Que somos instrumentos de barro, pero con algo muy caro dentro. Y eso caro que hay dentro de nosotros fue lo que hizo que Elías se burlara de quién. De todos los profetas de Baal, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? El resto ustedes lo saben. Pero es conforme al propósito de Dios. Ustedes han visto los muchachitos cuando están jugando con ¿cómo se llama esto? La burbuja. ¿Saben lo que hacen los muchachitos? Soplan y la burbuja hasta que se deshace. Así somos nosotros también. Somos la burbuja en las manos del Señor. Y el Señor lo dijo de otra manera, se lo dijo a Juan, ¿no? El viento sopla de donde quiere, pero no sabe para dónde vas. Así somos nosotros, porque nosotros somos, como dicen los políticos, marionetas en las manos del Señor. Marioneta en las manos del Señor. Antes que yo siga, yo quiero decirle a Mireya que nos cuente algo que ella nos estuvo cantando el otro día. Porque de eso se trata precisamente, de que nosotros tengamos una experiencia vivida. Ustedes han visto muchos hombres hablando de su esposa, ¿verdad? En público. Hay otros que no hablan de su esposa en público. Pero nosotros tenemos que hablar de la esposa en público. ¿Cuál es la esposa? La gloria de Dios. Amamos a un Dios vivo, lleno de misericordia. En mi testimonio de 48 años, no lo he dejado nunca en una iglesia, pero es una bendición linda que Dios tiene para todos nosotros. Mi primera niña, tuvo una enfermedad muy fea y larga. Tenía como un año y 6 meses. Y cuando andaba el polio, tenía la fiebre de polio. Esa fiebre bien alta. Y la fiebre no se le bajaba. Y estaba interna. Estuvo interna ahí en el doctor, la metía en una bañera con hielo y la fiebre no le bajaba. Bueno, ahí duramos como una semana ahí. Y luego cuando el doctor me dijo, bueno, no puedo hacer nada por la niña. Llévala a la casa porque si se muere aquí va a tener más gasto y teníamos pocos recursos. Bueno, me fui con mi mamá y las hermanas mías, nos fuimos a la casa con la niña. Llegamos a la casa, la niña estaba todavía quejándose. Compré un jarabito de tempra y el termómetro y mantenía a la niña dándole ese sedante cada tiempo que le tocaba. Bueno, ahí estábamos con la niña, amanecimos en claro con la niña. Al otro día va la abuela del papá de la niña con otra señora y va y busca a un señor que curaba para llevarla a la casa para que el señor curara a la niña o si tenía algo. Y cuando ella llegó con el señor, yo le dije, no, ese no es el Dios que yo quiero, ni yo estoy esperando a esa persona. Yo dije, esa persona no me toca a mi hija, esa persona no es Dios, esa persona no me toca a mi hija. Y yo no dejé que me le ponga la mano a la niña y le dije, no, y se me van, que si Dios quiere la niña yo se la dejo, yo se la entrego a Dios. Y que Dios sepa lo que vaya a hacer con ella. Yo no le debo a nadie. Y eché a la persona para afuera y no dejé que tocara a mi hija ni que me entrara a la casa.
y yo me mantuve ahí con mi hija en la casa, me quedé ahí y luego nos recostamos, me recosté donde yo estaba en la habitación de mi mamá y mi papá con la niña, y la niña estaba en una cunita quejándose ahí con la fiebre en 45 grados y la fiebre no le cedía. Y tenía la barriguita así llena de la agua caliente, caliente estaba la niña. Y cuando me recosté, que me quedé así, me quedé dormida, así como entre dormida y así, y como así, entre una así. Después vienen unas luces y le llamo a mi papá y le digo, no veo, vienen unas luces están llegando. Y llamaba a mi papá y le decía, y las luces llegando así, me decía la luz, levántate, levanta a tu hija, levanta a la niña. Y las luces me hablaban, ese truendo me decía, y yo era una sola cosa así que yo no sabía, no era yo. Y levanté a la niña. Y cuando levanté a la niña botó todo el agua que tenía en el cuerpo y quedó fría. Fría quedó la niña en ese instante. Y le dijo, mire, esa niña no le va a pasar nada. Y entonces mi hermana se levantó, busca 7 centavos y tíralo para la calle. Así, esa niña va a amanecer comiendo, esa niña no le va a pasar nada. Y ahí está mi hija, con 48 años hoy está mi hija. Gracias le doy a Dios y yo nunca me he desamparado de Dios. Dios nunca me ha desamparado, nunca me ha desamparado. Todo lo que le pido y oro y doy rodillas, Dios se lo concede a uno. No pierdan nunca la fe de Dios, que Dios mueve todo. Mira, Dios levanta a un muerto de ahí, un muerto, Dios te usa y lo levanta. Porque es un Dios de poder, es un Dios vivo. Adórenlo, órenle, quiéranle. Seanle fiel, que Dios vive, Dios está vivo. No dejemos que nuestros corazones se maltraten ni nadie los maltrate. Tengan la fe en Dios y hay que congregarse para tener una familia, porque una persona sola no gana esta batalla. Esta batalla es fuerte y no hay nada imposible. No hay nada imposible. Pídanle a Dios que les revele cada cosa que quieran y que le dé valor y energía y que le dé discernimiento para entender la cosa. Que hay, esto se está desmoronando, la familia se está desintegrando. Los hijos no quieren obedecer los padres, no entienden el idioma, no lo entienden. Es como son unos idiomas que nadie se entiende lo que está pasando. Y si no ponemos la fe en Dios, que es el único que puede sosanar esto, oye, esta barca se va a hundir. Y tenemos que tratar de que no se hundan. Hay que buscar la humildad y la unidad y el grupo de muchas personas juntas para tener la fuerza para que las oraciones lleguen donde tengan que llegar. Y bueno, muchas gracias, que ese Dios está vivo y vivirá siempre. Aleluya. Amamos a un Dios vivo. Muchas gracias. Son muchas cosas más que Dios le va revelando a uno en sueños. Y Dios le va revelando y le va hablando. No dejen perder esos sueños maravillosos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Fíjale ahí. Señor nos bendiga. Ella decía, la barca se está hundiendo. La barca en la que nosotros vamos llega a puerto seguro. Estemos seguros de eso. Llega a puerto seguro. Estoy en Hebreo, y en Hebreo el versículo 1 del capítulo 11 dice, la fe es la certeza de lo que se ve y la convicción, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿La certeza de qué? Y la convicción. ¿Qué es lo que significa la palabra convicción? Había una señora ya que de muchacha, señorita, le dio una enfermedad de esas que daban antes. Yo estoy hablando de cuando, antes de yo nacer, que la medicina estaba muy atrasada. Y la muchacha se enfermó y se iba a morir. Y todo el mundo sabía que esa muchacha se iba a morir.
Ramón, Tatao y Pin, se trata de Tatica, la pastora. Y ella un día se levanta de su cama y ella había oído hablar de los evangélicos, de la fe de los evangélicos, de lo que hacían los evangélicos. Y ella se pone de rodillas y le dice: Dios de los evangélicos, dame mi salud. Porque el Dios que ella conocía, el Dios que ella había oído, era el Dios de los evangélicos. Y ella le clamó al Dios de los evangélicos. Ahora bien, ¿cuál es el Dios de los evangélicos? Jehová de los ejércitos, el que todo lo puede, el que hace todas maravillas. Cuando mi niña estaba chiquita, la primera, estaba embarazada, o sea, cuando estaba en el embarazo, ya casi en el penúltimo mes, llegó la muchacha pan y se sentó en la barriga. Ahí tengo yo un dolor de cabeza porque vivíamos en un sitio difícil y yo no sabía lo que iba a pasar, pero yo lo que hacía era lo único que podía hacer, presentarle al Señor el embarazo de mi esposa. El hecho es que cuando llegó el momento de dar a luz, yo vivía entonces próximo a Ramona, mi hermana, y antes de yo salir, cojo para su casa para decirle que a la esposa mía le están pasando dolores. Yo me fui a trabajar. Cuando yo llegué, a poco rato, me llaman y me dicen que ya la esposa mía dio a luz. Se sentó la muchacha en el trajín para llegar en ese caso era maternidad, ¿no? En el trajín, la muchacha lo que hizo fue que se puso correctamente de camino. Y cuando llegó, fue directamente pasarle parto. Dio a luz a las 9 de la mañana y a las 10 estaba en la casa. Porque Dios es que... Yo quiero que Pino cuente una anécdota que nosotros tenemos, es una vivencia de familia que nosotros tenemos. Y esto viene porque nosotros necesitamos fortalecer la fe. Porque nosotros estamos cansados, incluyéndome yo, de decirle: Señor, fortalece mi fe, fortalécete tú. No es cuestión de Dios, soy yo que tengo que poner de mi parte y fortalecer mi fe, yo. Porque ya yo creía en un Dios de poder. Cada vez que yo me acuerdo de cuando yo tengo un problema, cuando me siento como entre la espada y la pared, me acuerdo de ella. Y yo me acuerdo hasta con la alegría que ella lo dice. Porque yo vivo cuando ella dice que Jehová es buenísimo. Mire, porque yo sé que Dios es muy bueno. Y no ha sido bueno conmigo nada más, con todos los que están aquí. Los que despiertan en la noche para ponerse a llorar de impotencia. Dios, patria, es buenísimo. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Dios. Amén. Dios ha hecho muchísimas cosas en nuestra vida y quizás usted a veces está pasando por una circunstancia difícil. Amén. Y usted se lamenta mucho y a veces hasta se queja de Dios y se desencanta de lo que Dios está haciendo. Bendito sea el nombre. Hasta piensa que Dios no le ama. Amén. Usted ve que, por ejemplo, Modesto está contando estos testimonios, amén. También las hermanas y nosotros, juntos, cada uno, lo que nos consolaba era contarnos testimonios en el momento que estábamos en la prueba. Bendito sea el nombre de Dios. Y en una de esas circunstancias, donde estábamos pasando momentos difíciles económicamente, amén. Yo tenía una tierra sembrada, amén, que era la familia, y lo que cultivábamos era arroz, amén. Había que invertir mucho eso tenía como 300,000 pesos invertidos, y más para la situación que estábamos pasando, era peor todavía, porque nos encontrábamos que era demasiado dinero, amén. Entonces, mis hermanos, en ese tiempo anunciaron una tormenta, había una lluvia grandísima, como había pasado un tiempo de sequía grande. En esos tiempos de sequía se mueve la tierra. Entonces el arroz, como las raíces se le mueven, estaba en cierne, como dice la Biblia, o sea, echando flores para desarrollar el grano. Entonces, cuando las raíces se le mueven, el arroz se banea, amén, y es una pérdida terrible. Entonces, aparte de eso,
hubo el temblor de tierra, pero yo estoy orando. Amén. Gloria a Jesús. También vino una granizada y el arroz ya estaba maduro. Amén. Y esa granizada vino de madrugada y yo miraba por la ventana y veía todo esos granizos cayendo. Amén. Y eso le cae arroz, lo despalote el arroz. Amén. Lo destrilla en el suelo y es una pérdida. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Terrible. Entonces, mis hermanos, yo estaba orando al Señor, Padre, mira, y oraba por la tierra de nosotros y también por la de los ajenos. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, mis hermanos, vino esa granizada terrible. Amén. Y despalotó casi todos los arroz. Y yo nada más veía a la gente lamentándose. Al otro día me levanto temprano, cojo la guagua y cojo para allá, para la finca. Cuando veo que todo el mundo, miro antes de llegar a nosotros, miraba a las otras que estaba despalotado, el arroz nada más quedaba trillado. Amén. Y dije, wow, Dios mío. Yo dije, pero ¿qué vamos a hacer? Era lo que yo pensaba dentro de mí. No me voy a quejar de Dios. Pero cuando llegué allá, a la finca, el arroz estaba normal, ¿verdad? No le había afectado los granizos. Bendito es el nombre de Dios. Y nada, pero llegó que cuando lo cortamos, la gente estaba, uno de los que se cortaba primero era yo porque se sembraba más a tiempo. Ya otros habían cortado. Pero corrieron, la gente se aglomeraban cuando estaba la máquina cortando el arroz allá de nosotros y veían que cortaba la máquina y los caballos iban sacando, había que sacarlo con caballo, la máquina lo cortaba y había que sacarlo con caballo entonces a la calle. Y cuando la gente veía que estaban sacando todos esos sacos de arroz y saco, me dice uno, a mí me decían Pin allá, me dicen todavía, Pin, pero ¿cuál es el vaca tuyo? Y yo le dije, mira, arriba está, se llama Jehová Dios de la gloria. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, le estoy hablando en circunstancias difíciles, mi hermano, con dinero invertido que usted tiene que pagarlo, ¿verdad? O sea, si no, imagínese. Entonces, la gente iba y los otros dueños de terreno iban allá y se aglomeraban todo a hablar, ¿verdad? De lo que estaba pasando, porque la gente, los otros que habían cortado, habían tenido una pérdida más que un 50%. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿por qué vale la pena nosotros servirle a Dios y clamar? Amén. Dios conocía el terreno mío, bendito es el nombre de Dios, el de nosotros, amén. Y gracias al Señor, amén, cortamos más, aunque que si no hubiese caído granizo, amén. Y simplemente hay que creerle a Dios, amén. Dios me bendiga. Gloria a Jesús. Mira, Dios es tan especial que el suegro de Jacob trató de engañarlo. Lo tripeaba a cada momento. Pero cuando ya iba a dividirse, porque él se iba, que había que poner los animales, ¿no? Para que se juntaran y las hembras concibieran, ¿no? ¿Sabe lo que hacía? Ya habían llegado a un trato para que las pintadas fueran de Jacob, ¿verdad? Y Jacob ponía la sábana delante cuando estaban en celo y los embarazos de los animales era del color que él quería. Porque Dios hacía que fuera de acuerdo y eran hembra entonces, todas. O sea, la producción estaba en hembra y siempre era hembra. Y ese hombre se quedaba con los ojos entericados viendo cómo la producción de Jacob iba para adelante. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Que como Jerusalén tiene el monte, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Señores, lo que hay en nosotros, tenemos que aprender a valorarlo. Los evangélicos, dicen los católicos, que de que se convierte se meten abogados. Pero ¿sabe? No es que nos metamos abogados, es que escudriñamos la palabra, nos aprendemos la promesa y empezamos a obrar un cambio en la vida.
Eso es lo que pasa. Alguien decía, el viernes era, que nosotros tenemos un manual. Ese manual, ¿sabe para qué? Para que el fracaso no llegue a mí. El fracaso no llegue a mí. ¿Se acuerda que lo que dijo Jesucristo? De lo que me diste, ninguno se perdió. Se perdió uno solo. Y no está aquí. Y yo termino con esto. El hijo de perdición no está aquí. El hijo de perdición no está aquí. Aquí lo que hay es hijo de salvación. Aquí lo que hay es una manada que le sirve, que glorifica a Dios y que está montado en la barca hasta un puerto seguro. Amén. Señor nos bendiga.